Imagina que cada movimiento que haces deja un rastro invisible. Cada compra, cada mensaje, cada ubicación, cada interacción digital. Ahora imagina que existe una empresa capaz de unir todos esos fragmentos dispersos en un solo mapa, un mapa tan detallado que podría predecir lo que harás antes de que tú mismo lo sepas. No es ciencia ficción. No es una teoría conspirativa. Es real. Y su nombre es Palantir. Durante años, esta compañía ha operado en las sombras, lejos del foco mediático que rodea a gigantes como Google, Meta o Amazon. Sin embargo, mientras esas empresas competían por tu atención, Palantir se enfocaba en algo mucho más profundo y potencialmente más inquietante: el control de la información. No solo recolectarla, sino interpretarla, cruzarla y transformarla en poder. Para entender por qué algunos la llaman el software más peligroso del mundo, primero tienes que entender qué hace realmente. Palantir no es una red social, no vende productos, no crea entretenimiento. Su producto es el análisis de datos a gran escala. Pero no cualquier análisis. Estamos hablando de sistemas capaces de integrar bases de datos gubernamentales, registros financieros, historiales médicos, actividad en redes sociales, cámaras de vigilancia y mucho más, todo en tiempo real. Uno de sus productos más conocidos, GASEM, ha sido utilizado por agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad. Según múltiples reportes, ha ayudado a rastrear terroristas, desmantelar redes criminales y anticipar amenazas. Suena bien, ¿no? Seguridad, protección, eficiencia. Pero aquí es donde la historia empieza a volverse incómoda. Porque cuando una herramienta puede identificar patrones de comportamiento sospechoso antes de que ocurra un crimen, surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto estamos hablando de prevención y cuando empezamos a hablar de vigilancia masiva? Imagina esto. Una persona no ha cometido ningún delito, pero el sistema detecta que frecuenta ciertos lugares, que ha interactuado con determinadas personas, que ha hecho búsquedas específicas en Internet. Nada ilegal por separado, pero juntas, esas piezas crean un perfil que el algoritmo considera de riesgo. ¿Qué pasa entonces? ¿Se justifica intervenir? ¿Se justifica vigilar? Este tipo de tecnología nos empuja hacia un terreno extremadamente delicado, el de castigar o actuar antes de que ocurra el hecho. Algo que hasta hace poco pertenecía exclusivamente al mundo de la ciencia ficción, como en Minority Report, pero que hoy empieza a ser técnicamente posible. Y aquí es donde Palantir se vuelve polémica, porque no se trata solo de lo que puede hacer, sino de quién la utiliza. Gobiernos, agencias de inteligencia, fuerzas militares, instituciones que, históricamente, han tenido tanto la responsabilidad de proteger como el poder de abusar. La empresa ha trabajado con organismos como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el FBI y otras agencias de seguridad. También ha tenido contratos con sistemas de inmigración, lo que ha generado críticas por el uso de sus herramientas para rastrear y deportar personas. Para algunos, es una herramienta necesaria en un mundo cada vez más complejo. Para otros, es el inicio de un sistema de control sin precedentes. Pero lo más inquietante no es solo lo que sabemos, es lo que no sabemos. Porque gran parte de los contratos, capacidades y aplicaciones de Palantir están rodeados de confidencialidad. Y eso abre la puerta a todo tipo de especulaciones. ¿Hasta dónde llega realmente su tecnología? ¿Qué tipo de datos puede integrar? ¿Qué tan precisas son sus predicciones? Y, sobre todo, ¿quién supervisa el uso de estas herramientas? Hay quienes defienden que sistemas como los de Palantir son esenciales en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Argumentan que, en un mundo donde las amenazas son cada vez más complejas y descentralizadas, se necesitan herramientas igual de sofisticadas. Y no están equivocados. La capacidad de analizar millones de datos en segundos puede salvar vidas. Pero el problema no es la herramienta en sí, es el equilibrio. Porque cuando el poder de vigilancia crece más rápido que los mecanismos de control, el riesgo de abuso se dispara. Y aquí es donde la conversación se vuelve aún más interesante. Porque no estamos hablando de un futuro lejano. Estamos hablando del presente. De tecnologías que ya están siendo utilizadas hoy, mientras ves este video.
Tal vez pienses que esto no te afecta, que si no haces nada ilegal, no tienes nada que temer. Es un argumento común, pero también es peligroso, porque asume que el problema es el comportamiento individual, cuando en realidad el debate es sobre el poder estructural. ¿Quién decide qué es sospechoso? ¿Quién define los criterios? ¿Qué pasa cuando un algoritmo se equivoca? Porque sí, se equivocan. Y cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser devastadoras. Personas detenidas injustamente, perfiles marcados de por vida, decisiones automatizadas que afectan oportunidades laborales, financieras o incluso legales. Todo basado en patrones que, aunque sofisticados, no son infalibles. Y si esto te parece inquietante, hay algo más que deberías considerar. Palantir no solo trabaja con gobiernos, también ha expandido sus servicios al sector privado. Grandes corporaciones utilizan sus plataformas para optimizar operaciones, detectar fraudes, gestionar riesgos. En otras palabras, el mismo poder que puede rastrear criminales también puede analizar consumidores. Esto abre otro frente completamente distinto, porque ahora no solo se trata de seguridad, sino de influencia. De entender comportamientos a un nivel tan profundo que permite anticipar decisiones, moldear estrategias y potencialmente manipular resultados. Y aquí es donde la línea entre utilidad y peligro se vuelve borrosa. A mitad de todo esto, quiero hacer una pausa rápida. Si este tipo de contenido te interesa, si te gusta explorar lo que realmente ocurre detrás de las grandes empresas y las tecnologías que están cambiando el mundo, suscribirte al canal es clave. Porque este es solo el principio. Hay mucho más que vamos a destapar, y no vas a querer perdértelo. Volviendo al tema, hay un detalle que hace que Palantir sea aún más fascinante, y al mismo tiempo, más inquietante: su filosofía. A diferencia de otras empresas tecnológicas que venden innovación como progreso universal, Palantir ha sido bastante clara en su postura. Ellos creen en el uso del poder tecnológico para defender ciertos valores, incluso si eso implica decisiones controvertidas. Esto ha generado tanto admiración como rechazo. Algunos ven a la empresa como un bastión contra amenazas globales. Otros la ven como un actor que concentra demasiado poder en manos de unos pocos. Y aquí es donde entramos en una pregunta clave. ¿Es Palantir el problema, o es simplemente un reflejo de lo que los gobiernos y las sociedades están dispuestos a hacer con la tecnología? Porque al final del día, el software no toma decisiones por sí solo. Son las personas, las instituciones, los intereses detrás los que determinan cómo se utiliza. Pero eso no lo hace menos peligroso. De hecho, podría hacerlo más. Porque cuando una herramienta es lo suficientemente poderosa, incluso las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas. Y lo más impactante de todo esto es que estamos apenas viendo la superficie. Porque lo que hoy es impresionante, mañana será básico. Y lo que hoy parece extremo, mañana podría ser normal. La pregunta no es si esta tecnología va a avanzar. Eso es inevitable. La verdadera pregunta es si vamos a ser capaces de establecer límites antes de que sea demasiado tarde. Porque una vez que cruzas ciertas líneas, no siempre hay vuelta atrás. Y esto recién empieza. Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que cada vez que aparece una tecnología capaz de concentrar poder, ese poder termina siendo utilizado de una forma u otra. Y en el caso de Palantir, no estamos hablando de una simple herramienta digital, estamos hablando de una infraestructura capaz de redefinir cómo funciona el control en la era moderna. Para entender la magnitud real de esto, hay que ir un paso más profundo. Palantir no solo organiza datos, los conecta de formas que los humanos, por sí solos, jamás podrían. Su sistema puede tomar millones de registros aparentemente inconexos y encontrar patrones invisibles. No se trata solo de ver el pasado, se trata de modelar el futuro. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando puedes anticipar comportamientos, ya no estás reaccionando al mundo, estás interviniendo en él antes de que ocurra algo. Y eso, aunque suene eficiente, abre una puerta extremadamente peligrosa. Imagina una ciudad donde las fuerzas de seguridad no patrullan en función de delitos ocurridos, sino de probabilidades calculadas por un algoritmo.
Barrios enteros podrían ser catalogados como zonas de riesgo. Personas podrían ser observadas más de cerca no por lo que hicieron, sino por lo que podrían hacer. Esto no es una exageración. Sistemas de policía predictiva ya han sido probados en distintas partes del mundo. Y aunque Palantir no es la única empresa en este campo, su capacidad tecnológica la coloca en una posición privilegiada, o preocupante, dependiendo de cómo lo mires. Ahora bien, aquí aparece otro problema que mucha gente pasa por alto: los sesgos. Porque los algoritmos no nacen neutrales. Se entrenan con datos históricos. Y si esos datos reflejan desigualdades, prejuicios o errores del pasado, el sistema no los corrige. Los amplifica. Esto significa que una herramienta diseñada para ser objetiva podría terminar reforzando injusticias existentes. Personas de ciertos contextos podrían ser clasificadas como más riesgosas simplemente por patrones estadísticos, no por acciones individuales. Y cuando eso sucede a gran escala, el impacto es enorme. Pero quizás lo más inquietante de todo esto no es el presente, sino hacia dónde va. Porque Palantir no se está quedando en el ámbito de la seguridad. Está entrando con fuerza en sectores como la salud, la logística, la energía, la economía. Su plataforma Foundry, por ejemplo, permite a empresas y gobiernos modelar sistemas complejos en tiempo real. En el ámbito sanitario, esto puede significar detectar brotes antes de que se expandan, optimizar recursos, salvar vidas. Pero también significa tener acceso a datos extremadamente sensibles. Historiales médicos, información genética, patrones de comportamiento relacionados con la salud. Y de nuevo, la misma pregunta aparece: ¿quién controla todo eso? Durante la pandemia, este tipo de tecnologías cobraron aún más relevancia. La necesidad de tomar decisiones rápidas llevó a muchos gobiernos a apoyarse en sistemas de análisis masivo de datos. Y aunque eso permitió respuestas más eficientes, también normalizó un nivel de vigilancia que, en otro contexto, habría sido impensable. Lo que antes se veía como una medida excepcional, empezó a convertirse en estándar. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Porque el peligro de herramientas como Palantir no está solo en lo que hacen, sino en cómo cambian nuestra percepción de lo que es aceptable. Hoy puede parecer razonable ceder cierta privacidad a cambio de seguridad. Mañana, ese estándar puede ampliarse. Y poco a poco, sin darte cuenta, el equilibrio entre libertad y control puede inclinarse completamente. Y aquí es donde la conversación deja de ser tecnológica y se vuelve profundamente humana. Porque en el fondo, todo esto plantea una pregunta incómoda: ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por sentirte seguro? Hay quienes dirán que vale la pena, que en un mundo lleno de amenazas, cualquier herramienta que permita anticiparlas es bienvenida. Y es un argumento válido. Pero también hay quienes advierten que el costo puede ser demasiado alto. Porque una vez que un sistema tiene acceso a todo, es muy difícil limitarlo después. Y no se trata solo de gobiernos autoritarios. Incluso en democracias, donde existen controles y regulaciones, el poder puede concentrarse de formas sutiles. Decisiones tomadas en nombre de la eficiencia, de la seguridad, del progreso, que poco a poco van redefiniendo las reglas del juego. Y mientras todo esto ocurre, la mayoría de las personas ni siquiera es consciente del nivel de análisis al que está siendo sometida. No lo ves, no lo sientes, pero está ahí. Cada dato que generas, cada interacción digital, cada movimiento, cada elección, todo puede formar parte de un sistema mucho más grande. Un sistema que no solo te observa, sino que intenta entenderte mejor de lo que tú mismo te entiendes. Y eso, en manos adecuadas, puede ser una herramienta increíble. Pero en manos equivocadas, puede ser algo completamente distinto. Porque el verdadero poder no está en tener información. Está en saber qué hacer con ella. Y Palantir, más que ninguna otra empresa, parece estar dominando ese juego. Ahora bien, hay un punto que no podemos ignorar. Y es que, a pesar de todas las críticas, Palantir sigue creciendo. Sigue firmando contratos, expandiendo su alcance, mejorando su tecnología. Eso significa una cosa: hay una demanda real por este tipo de herramientas. Gobiernos que las necesitan.
empresas que las buscan, instituciones que las consideran indispensables. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. Tal vez el problema no es solo la existencia de Palantir, sino el mundo que la hizo necesaria. Un mundo donde la información es poder, donde la incertidumbre es un riesgo, donde anticiparse puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, o incluso entre la vida y la muerte. Pero incluso en ese contexto, hay líneas que no deberían cruzarse. El desafío es definir cuáles son, antes de que alguien más las defina por nosotros. Porque si algo queda claro en toda esta historia, es que la tecnología avanza más rápido que las leyes, más rápido que la ética, más rápido que nuestra capacidad de entender sus consecuencias. Y cuando eso ocurre, el riesgo no es solo técnico, es existencial. Estamos hablando de sistemas que pueden influir en decisiones a gran escala, que pueden moldear políticas, estrategias, comportamientos colectivos. Sistemas que, en el límite, podrían redefinir lo que significa vivir en una sociedad libre. Y lo más inquietante es que todo esto no está ocurriendo en un laboratorio secreto, está ocurriendo ahora mismo. Mientras ves este video, mientras usas tu teléfono, mientras generas datos sin darte cuenta. La pregunta ya no es si estas herramientas existen. La pregunta es qué vamos a hacer al respecto. Porque ignorarlo no lo va a detener. Y entenderlo es el primer paso para no perder el control. Y todavía falta lo más importante. Y lo más importante no es la tecnología en sí, es lo que viene después. Porque cuando todo esto escala, y va a escalar, ya no vamos a estar hablando solo de crimen, terrorismo o eficiencia empresarial. Vamos a estar hablando de algo mucho más profundo, quien tiene el poder de definir la realidad. Si un sistema puede decirte que es una amenaza, que es un riesgo, que es normal, entonces también puede moldear decisiones a nivel social. Puede influir en políticas públicas, en mercados, en conflictos. Puede inclinar la balanza sin que nadie lo note. Y ahí es donde Palantir deja de ser solo una empresa, y se convierte en una pieza clave dentro de un tablero mucho más grande. Un tablero donde la información es el recurso más valioso del mundo. Pero aquí viene el giro final, porque este no es un problema lejano ni exclusivo de gobiernos o corporaciones gigantes. Es un problema que también te incluye a vos. Porque todo este sistema funciona con algo muy específico: datos. Tus datos. Cada vez que aceptas términos sin leerlos, cada vez que usas una app, cada vez que navegas, compras, buscas, reaccionas, estás alimentando una maquinaria que no deja de crecer. Y no, Palantir no te está espiando directamente como en una película. No funciona así. Funciona de una forma mucho más silenciosa, y por eso mismo, más poderosa. Porque no necesita observarte todo el tiempo. Solo necesita suficiente información para entenderte. Y cuando alguien puede entender patrones humanos a gran escala, puede empezar a predecir comportamientos colectivos. Y cuando puede predecirlos, puede influir en ellos. Ese es el verdadero punto. No se trata de control absoluto como en una dictadura clásica. Se trata de algo más sutil: direccionar decisiones sin que parezca que alguien las está dirigiendo. Y si eso no te hace ruido, debería. Ahora, tampoco se trata de caer en paranoia. La tecnología no es inherentemente mala. De hecho, bien utilizada, puede salvar vidas, prevenir tragedias, optimizar sistemas que hoy son caóticos. El problema nunca fue la herramienta. El problema es quien la usa, y bajo qué límites. Porque si esos límites no están claros, si no hay transparencia, si no hay control real, entonces el riesgo deja de ser teórico. Se vuelve inevitable. Y esa es la razón por la que algunos llaman a Palantir el software más peligroso del mundo. No porque sea malvado, sino porque representa un nivel de poder que la humanidad nunca antes había tenido. Un poder capaz de ver lo invisible, de conectar lo inconexo, de anticipar lo incierto. Y como toda herramienta de ese nivel, puede ser usada para proteger o para dominar. La diferencia va a depender de algo que todavía está en juego. Las reglas. ¿Quién las define? Y si llegan a tiempo. Porque cuando el sistema ya está completamente integrado, cambiarlo es casi imposible.
Así que la próxima vez que escuches el nombre Palantir, no pienses solo en una empresa tecnológica. Pensá en lo que representa, en el mundo que estamos construyendo sin darnos cuenta, y en el rol que cada uno de nosotros tiene dentro de ese sistema. Porque al final, esto no es solo sobre ellos, es sobre todos nosotros. Si llegaste hasta acá, ya entendés que este tipo de temas no se cuentan en cualquier lado. Así que suscríbete ahora, porque en este canal vamos a seguir destapando lo que otros prefieren no mostrar. Y te aseguro que lo que viene es todavía más fuerte. Nos vemos en el próximo video.